Entonces, en lo que estábamos, lo que tenemos que resolver ahora es que la pelota se mueva, pero, cuando desaparezca en la parte superior, aparezca en la parte inferior, y cuando aparezca en la parte derecha, aparezca en la izquierda y viceversa. Entonces, para hacer eso, lo que tenemos que hacer es monitorear la posición de la pelota. Yo lo que tengo que hacer es, si yo escribo aquí la posición de la pelota en el sentido de las de X, y mostremos en la consola, lo que tengo que hacer es monitorear si es que la posición de la pelota excede en alguno de los bordes, el derecho o el izquierdo. Con el afán de garantizar que la pelota se mueva más hacia la derecha, para poder monitorear el borde de la derecha y ver si funciona, porque me estoy demorando mucho esperando a que solita llegue hacia allá, porque las probabilidades de que se vaya hacia la derecha, según este, esta fórmula que tenemos aquí, son igual de probables, las probabilidades son igual para ambos lados, para hacia la izquierda y hacia la derecha. ¿A qué me refiero con esto? Si yo la posición en X solo le aumento 1, la pelota se mueve siempre hacia la derecha, porque le estoy aumentando 1 en cada frame, en cada fotograma de animación. Pero si le disminuyo 1, se mueve hacia la izquierda, porque estoy disminuyendo cada fotograma un punto en la posición de la pelota. Entonces, cuando yo hago esto, estoy comentando con comando slash, tiene la misma probabilidad de moverse a la izquierda que a la derecha. Entonces, lo que yo voy a hacer es más bien eh, hacer que el número aleatorio vaya desde -10 a -15, y con esto yo lo que hago es aumentar la probabilidad de que la pelota se vaya a la derecha, porque estos números es posible que el rango de acción de estos números tiene más probabilidades de números positivos que de números negativos, entonces la pelota se mueve hacia la derecha. En fin. Entonces, ¿cómo yo monitoreo la posición de la pelota? ¿Cómo monitoreo esta variable posición X? Voy a utilizar algo que se llama un if. ¿Sí? Esta declaración if me permite hacer un control de flujo, es decir, puedo tomar decisiones si es que algo es verdadero o algo es falso, o un número tiene una característica u otra, puedo hacer que se tome una decisión. Entonces, este if aquí adentro va a esperar una declaración lógica. Si yo pongo directamente verdadero, y aquí vamos a escribir el print de P5. Si yo escribo verdadero y pongo hola, lo que vamos a tener en la consola es que se va a escribir hola cuantas veces se ejecute el, la función draw. Pero si yo le pongo falso, es decir, false, false, ¿ya? Y guardo, no se escribe nada en la consola. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Aquí dentro de este paréntesis, la declaración if va a esperar una comparación lógica que puede ser 7 mayor que 8. Nosotros sabemos que 6 es menor que 8, así que si yo hago esta declaración que 6 es mayor que 8, esto es interpretado como falso. De hecho, si es que yo imprimo aquí print 6 mayor que 8 y grabo, acá se va a imprimir falso, porque esa declaración es falsa. ¿Sí? Entonces, em, el if statement, la declaración if, está esperando siempre una condición, una pregunta. Si es una pregunta, y si la respuesta es verdadera, se ejecuta lo que está dentro. Y si la respuesta es falsa, pues no se ejecuta. Entonces, ¿cómo la ponemos en práctica? Cogemos la posición en X y nos preguntamos si es que la posición en X es mayor que el ancho de la pantalla. Entonces, solo si es que es mayor que el ancho de la pantalla, vamos a imprimir hola. Pum, y se imprime hola. Pero se queda imprimiéndose un montón de veces. ¿Ya?
Ahora, si es que yo quisiera hacer que la pelota brinque al otro lado, lo que voy a hacer es que la posición en X cambie a 0. Entonces, esto va a hacer que la pelota apenas toque el borde de la derecha, desaparezca y aparezca a la derecha. ¿Ya? El problema es que estamos monitoreando el centro de la pelota y no estamos monitoreando el borde de la pelota. Es decir, voy a hacer un pequeño dibujito aquí. Si este es el borde de la pantalla, ya. Si esta es nuestra pantalla, ¿ya? Y yo estoy monitoreando la pelota desaparece cuando el centro de la pelota supera el ancho total de la pantalla. Es decir, este ancho total, que es width, que yo le he puesto 800, ¿sí? Cuando la posición en X, cuando la posición en X es mayor que 800, es decir, aquí es 801, aquí desaparece la pelota y hago que aparezca en la posición 0 en X. Pero yo lo que quiero que suceda es que de la pantalla, lo que quiero es que la pelota exceda todo su diámetro, desaparezca por completo de la pantalla, y cuando llegue aquí, la hago que desaparezca y aparezca del otro lado, afuera de la pantalla, justo aquí, para que empiece a aparecer. Entonces, de esta distancia de aquí va a ser el radio de la pelota. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que la pelota tiene un diámetro de 100. Para hacer esto de forma más modular, vamos a poner aquí un let diámetro igual 100, ¿no es cierto? Y usamos esta variable de diámetro para controlar el diámetro del círculo. Entonces ahora la pelota tiene 100. Significa que si esto le cambio a 50, pues igual se va a funcionar. Pongamos de 150. Entonces, lo que tengo que monitorear aquí es que si el ancho de la pantalla perdón, si la posición en X supera el ancho de la pantalla más la mitad del diámetro, es decir, más diámetro dividido para 2, yo puedo hacer esta operación a cada rato, diámetro dividido para 2, diámetro dividido para 2, o generar otra variable que se llame radio. Y esta variable va a ser igual al diámetro dividido para 2, porque es una operación que la voy a repetir varias veces. Entonces, en lugar de usar diámetro dividido para 2, utilizo la variable radio. Entonces, pregunto si es que la posición en X más el radio, la posición en X, perdón, es mayor que el ancho de la pantalla más el radio, entonces la posición en X va a ser menos el radio. Es decir, va a aparecer en la posición 0, esto es 0, menos el radio, es decir, hacia acá, ¿sí? Menos el radio, un número negativo. Entonces, este es el resultado. Lo que sucede es que la pelota, cuando supera el ancho de la pantalla más el radio, aparece de este lado, fuera de la pantalla. Ahora bien, vamos a regresar a las probabilidades de movimiento a 0. Quiero monitorear el borde de la izquierda, entonces voy a hacer que la pelota se mueva hacia la izquierda para monitorear el borde de la izquierda. Aquí vamos a hacer algo interesante. ¿Qué es lo que sucede? Yo puedo copiar y pegar esto y preguntarme de nuevo, if, ¿no es cierto? Em, ¿Y qué es lo que va a suceder? Voy a preguntarme aquí si es que la posición en X es menor. Uy,
es menor que menos del radio, ¿sí? Es decir, si es que la posición en X, si es que la pelota se está moviendo en esta dirección y supera este límite de 0 menos el radio, es decir, radio negativo, si es que supera menos del radio, vamos a hacer que el dibujo también ocupe la mitad de la pantalla, ¿ya? Ups. Mm, bueno, ya voy a ver cómo esconder esos paneles. Ahí está mi dibujo. Entonces, lo que voy a hacer es que la posición en menos, la posición en X sea igual al ancho de la pantalla más el radio. Ahora bien, aquí pasa algo interesante y es que lo que va a hacer P5 es que va a hacer esta pregunta. Hace esta pregunta. Si esta pregunta es falsa, continúa la aplicación sin que nada suceda, ¿no es cierto? Y luego se hace esta pregunta. Y si es que esta pregunta es verdadera, entonces se ejecuta. ¿Cuál es el problema? Que si esta pregunta es verdadera, esto se va a ejecutar, ¿no es cierto? Y además va a seguir preguntándose la siguiente vez en el mismo instante, digamos, esto sucede todo en un solo fotograma, en un solo instante, va a preguntarse si es que la posición en X está muy hacia la izquierda. ¿Cuál es el problema con esto? El problema con esto es que, ¿para qué preguntarme otra vez si la posición en X? Digamos que este asunto es verdadero. Supongamos que efectivamente el objeto está aquí. Efectivamente está de este lado de la pantalla. Si es que está de este lado de la pantalla y está superando este ancho, no tiene sentido preguntarme si es que está de este lado. En ese mismo instante, recuerden, la siguiente vez que se dibuje va a saltar acá. Pero ese instante en el que yo me pregunto si es que esto está hacia la derecha o hacia la izquierda, si es que ya está hacia la derecha, obviamente no está hacia la izquierda, así que no tengo que preguntarme si es que está a la izquierda también al mismo tiempo. Entonces, para hacer eso, para evitar que el software esté preguntando, la computadora se esté preguntando algo que sabemos que no es verdad, lo que hacemos es utilizar una declaración que es else if. Entonces, ¿qué significa else if? Else if es una declaración que se va a ejecutar solo y tan solo si es que la primera declaración es falsa. ¿Sí? Si es que yo me pregunto y la posición en X es mayor que el ancho de la pantalla más el radio y esto me da como resultado falso, entonces saltamos a la siguiente pregunta. Pero si esto me da verdadero, se ejecuta lo que está dentro del if y el resto ya ni siquiera se lo pregunta el computador. Este else, que significa de otra forma o también, lo que hace es que se ejecute solo si la declaración de aquí arriba es falsa y se pregunta otra vez. ¿Sí? Y al final de esto yo puedo poner otro else, pero que no es un else if, porque este else if es como también si es que, pero yo puedo poner un else como de otra forma, como ya si es que ninguna de estas respuestas es verdadera, entonces podemos imprimir algo aquí que diga no pasa nada. Entonces, se imprime a cada rato no pasa nada, ¿sí? Porque se pregunta esto, ¿es mayor? Y la respuesta es falso. ¿Es menor? Y la respuesta es falso. Y se imprime print a cada rato. Solo en el instante que esto brinca de un lado al otro, no se imprime la palabra print porque esto se ejecuta solo cuando las dos son falsas. ¿Ya? Entonces, esto lo que hace es optimizar el programa de manera que esta pregunta se hace esta pregunta solo cuando la respuesta a la primera pregunta es falsa. Espero haberme hecho entender. Entonces, todo esto sí lo podemos copiar y reemplazarlo. Voy a seleccionar post X, perdón, y presionar comando D varias veces para que se seleccionen las siguientes declaraciones de la misma variable y puedo poner post Y. Y entonces he reemplazado post Y en todas las versiones de aquí. Y voy a poner el width, voy a seleccionarlo con
comando D otra vez y voy a escribir height. De esta forma he alterado las dos declaraciones de width con la palabra height de una sola. Y listo. Entonces puedo confirmar esto haciendo que se mueva un poco más rápido hacia arriba y verificar si es que va a aparecer por abajo. Perfecto. Y ahora puedo confirmar esto un poco hacia abajo y verificar si es que aparece arriba. Listo. Entonces, estas son las condicionales, básicamente. Vamos a ponerle otra vez esto aleatorio. Y nos vamos a refrescar el background. ¿Ya? Listo. Esto con las condicionales, esto es lo que nos permite ah, controlar las decisiones. ¿Sí? Nos permite establecer cuándo se da una acción y cuándo no. Nosotros podemos jugar con esta acción ah, de muchas maneras. Por ejemplo, yo puedo decir que cada vez que cambie de posición también cambie de tamaño. Por ejemplo, como ya establecimos que el diámetro es una variable, yo puedo hacer que esta variable cambie. Por ejemplo, cada vez que desaparezca por el borde derecho de la pantalla, voy a hacer que además de que la posición se mueva al radio, lo que primero voy a hacer es cambiar el tamaño. El diámetro voy a hacer que sea random, aleatorio, entre, entre 10 y 300, pongamos. Y asimismo, el radio, actualizo el radio a partir de este nuevo diámetro y le digo que el radio es igual al diámetro dividido para 2. Entonces la pelota va a desaparecer y va a aparecer al otro extremo, pero con su nuevo radio. Vamos a darle probabilidades de que se mueva más hacia la derecha que hacia la izquierda. Vamos a ponerle aquí 15, supongo, para que se mueva hacia la derecha sí o sí. Entonces, cuando desaparezca, no solo va a desaparecer, sino que va a cambiar de tamaño y va a actualizar su posición en función de su nuevo radio. Por ejemplo, en este caso ahora se hizo de otro tamaño. Fíjense. Y cuando cambie de lado, vamos a hacer que cambie con otro colorcito para que se vea, pues tiene otro tamaño. Entonces, cada vez que aparezca en el lado izquierdo, va a aparecer de un tamaño distinto. Así es como podemos ir haciendo que esto sea creativamente más experimental, ¿no es cierto? Podemos ir jugando con los números a ver qué sale, a ver qué funciona y qué no funciona. ¿Qué pasa si es que le aumentamos la velocidad drásticamente? ¿Qué es lo que tendremos? Se supone que cada vez va a ser de un tamaño distinto. En este caso, fíjese lo pequeñito que es. Entonces yo con el movimiento del mouse estoy cambiando los colores, como habíamos configurado desde un inicio, y este es pues el resultado. Estamos empezando a tener una imagen eh, que no es tan innovadora, digamos, pero ya empieza a ser un poco interesante, en el sentido de que nos genera una sensación chévere, ya se ve como tridimensional, ¿no? Se ven estas capas de diferentes objetos superponiéndose. Y ya, eso es todo con respecto a las condicionales. Tenemos un nuevo sketch de P5 que genera estas imágenes interesantes. Y si tienen dudas, pues las resolveremos en la clase. Espero que tengan un lindo fin de semana.